Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión nos complace presentarles un tema fascinante que ha generado gran impacto en la industria petrolera y ha capturado la atención del mundo. México supera a Estados Unidos en producción de petróleo. La relación entre México y Estados Unidos en materia energética siempre ha sido significativa, pero recientemente se ha producido un cambio asombroso en el panorama petrolero. Durante décadas, Estados Unidos ha sido conocido como uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, pero ahora México ha dado un giro sorprendente al superar a su vecino del norte en términos de producción. En este canal exploramos los factores clave que han llevado a este cambio de paradigma y analizaremos las implicaciones económicas, políticas y medioambientales que esta situación conlleva tanto para México como para Estados Unidos. Además, examinaremos cómo esta nueva dinámica podría influir en la geopolítica energética global y cómo podría abrir oportunidades y desafíos para ambos países. Acompáñenos en este emocionante viaje a desentrañar los detalles de cómo México se ha convertido en un actor destacado en la industria del petróleo y cómo esta transformación está redefiniendo la dinámica entre estas dos naciones. Prepárense para descubrir datos fascinantes, perspectivas expertas y un análisis profundo de este apasionante tema. Estamos emocionados de tenerlos a bordo y esperamos que disfruten de nuestro canal mientras exploramos cómo México ha superado a Estados Unidos en producción de petróleo. México ha superado a Estados Unidos en la producción de petróleo y cada vez son más los estadounidenses que cruzan la frontera entre San Diego y Tijuana en busca de gasolina más barata en México. Este fenómeno no pasa desapercibido, e incluso el presidente López Obrador ha declarado abiertamente que los estadounidenses pueden aprovechar los precios más bajos en las ciudades fronterizas de México, sin que se cierren las fronteras. Mónica, por ejemplo, recorrió un largo trayecto desde San Diego hasta Tijuana, solo para cargar gasolina, ya que es mucho más económica que los 5 o 6 dólares por galón que deben pagar en Estados Unidos. Esta situación refleja un cambio de paradigma, ya que Estados Unidos, generalmente visto como un país próspero, atraviesa múltiples crisis, mientras que México logra prosperar. La realidad nos demuestra que Estados Unidos está batallando con su economía, incluso registrando un crecimiento negativo del PIB en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El país enfrenta dificultades financieras y se queda rezagado en la carrera del petróleo, mientras que México lo supera de manera impresionante. Incluso se podría decir que los estadounidenses podrían tener que recurrir a México para solicitar ayuda en materia petrolera en el futuro. Entenderemos qué ha sucedido con la industria petrolera de Estados Unidos y cómo México ha logrado impulsarse tanto en este ámbito. También examinaremos la situación actual de ambas naciones y lo que el futuro les depara en términos de competencia petrolera a nivel mundial. Además, profundizaremos en la historia que ha llevado a México a convertirse nuevamente en una nación exportadora de petróleo. Es importante destacar un acontecimiento histórico: la compra de una refinería por parte del gobierno mexicano. Esto ha generado un aumento en la preocupación de los consumidores estadounidenses, quienes dependen en gran medida de este combustible, y ahora ven cómo los precios se elevan considerablemente. Mientras todo esto sucede, México se está consolidando como una potencia mundial en la industria petrolera. Para comprender cómo se ha desarrollado esta situación, es necesario examinar la historia y los factores que han llevado a este cambio en el panorama petrolero. Durante el siglo XIX, se produjeron eventos sumamente interesantes relacionados con el uso del petróleo. En 1848, en la ciudad de Alfredón, Inglaterra, el químico James Jones descubrió varias fórmulas para destilar el petróleo crudo. Gracias a ello, pudo extraer una serie de productos y fundar el primer negocio formal de refinación, llamado Iubini Corporación, así como otra empresa llamada Enmeltromi Corporación. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de los negocios, la competencia siempre está presente. En una antigua región que abarcaba lo que hoy es Polonia y Ucrania, se encontraba el reino de Galaxia, donde se estableció la primera refinería del mundo en 1856. Este avance se debió
a Ignacio Ruiz, quien descubrió cómo destilar el queroseno. Se le atribuye la creación de las famosas lámparas de queroseno, un objeto que muchos recordamos de casa de nuestros abuelos. Inicialmente, las primeras refinerías se dedicaban exclusivamente a la producción de queroseno para iluminar las noches en todo el mundo. Mientras esto sucedía, en Estados Unidos, los nuevos conquistadores del mundo se preguntaban por qué seguían comprando combustible a los europeos. Los estadounidenses afirmaban que ellos mismos debían liderar el mercado global. Por eso, comenzaron a invertir enormes esfuerzos en el sector petrolero, y finalmente lo lograron. Edwin y Samuel Martin revolucionaron el mercado al perforar el primer pozo de petróleo y construir la primera refinería de América. Gracias a esto, comenzaron a producir su propio queroseno y se volvieron autosuficientes en cuanto a energía. Desde la década de 1850, se desató una guerra por el dominio del petróleo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estados Unidos perforó docenas de pozos al igual que otras naciones, y comenzó la competencia petrolera que continúa hasta el día de hoy. Pero, ¿qué estaba sucediendo en México mientras todo esto ocurría? Si bien los aztecas ya conocían el petróleo y lo utilizaban en la construcción de calles, México no se involucró en la producción comercial de petróleo hasta 20 años después que Estados Unidos. Las primeras pequeñas cantidades de queroseno se refinaron alrededor de 1876 en Tampico. Sin embargo, no fue sino hasta principios de 1900 que subsidiarias de compañías estadounidenses y europeas convencieron al gobierno mexicano sobre los beneficios que esto podría generar para todos. Estas compañías extranjeras fueron autorizadas a operar en territorio mexicano y comenzaron a obtener grandes ganancias mientras explotaban los recursos mexicanos. Sin embargo, llegaría un presidente con una visión similar a la de López Obrador, llamado Lázaro Cárdenas. Básicamente, les dijo a los estadounidenses que ya era suficiente, que sus abusos habían llegado a su fin y les ordenó abandonar el país. No obstante, les exigió que dejaran intacta y en funcionamiento toda la maquinaria utilizada en los procesos de refinamiento de ese entonces. Este hecho se conoce como la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, basada en el artículo 27 de la Constitución mexicana. México confiscó toda la infraestructura construida por extranjeros, lo cual fue una decisión estratégica por parte del presidente. Sin embargo, como era de esperar, el mundo reaccionó negativamente, tachando a México de abusivo, ladrón y corrupto. Esto resultó en el cierre de las puertas al comercio exterior para México. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una escasez global de petróleo, lo cual resultó en una ventaja para México. Lo sucedido quedó en el olvido y México comenzó a vender petróleo a su máxima capacidad a muchos países, convirtiéndose en el quinto mayor exportador de petróleo a nivel mundial. Es importante mencionar que la expropiación petrolera no solo afectó a los extranjeros que habían perdido todo, sino también a los ciudadanos mexicanos. A partir de ese momento, ya no importaba si tenían grandes extensiones de tierra, ya que todo el petróleo del subsuelo pertenecía al gobierno. La expropiación petrolera significó que las riquezas del país no se distribuirían equitativamente. Además, existía la preocupación de que, si el gobierno se volvía corrupto, esas riquezas terminarían en los bolsillos de los gobernantes. Por otro lado, si el gobierno era completamente honesto, no se sentiría el beneficio, ya que habría que repartir el recurso entre todos los ciudadanos, lo cual es complicado debido a la opacidad en la distribución de esos recursos. Por ejemplo, si uno adquiere una propiedad en Texas junto con los derechos minerales de ese terreno, se tiene el derecho de aprovechar todo lo que se encuentre debajo de la tierra, ya sea agua, oro, plata, gas natural o petróleo. Es un derecho que nadie puede arrebatar. Esta es la razón por la cual existe la segunda enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, con el objetivo de brindar la libertad de defender la propiedad con fuerza letal, incluso contra el gobierno. Del mismo modo, se puede explotar los recursos y prohibir la entrada a cualquiera en ese terreno,
También se puede arrendar esas tierras a compañías petroleras, quienes extraerían los recursos a cambio de un porcentaje de las ganancias. Estas ganancias varían entre el 3% y el 15%, dependiendo de las habilidades negociadoras y la fertilidad de la tierra. Esta es la forma en que las riquezas del petróleo estadounidense se distribuyen entre una mayor cantidad de ciudadanos. Esta situación permitió la rápida expansión del mercado petrolero debido a la alta motivación de los propietarios para obtener ganancias de sus tierras. En Estados Unidos, los propietarios tienen el derecho completo de explotar los recursos del subsuelo en sus propiedades, lo cual ha impulsado la búsqueda y explotación de recursos petroleros. Imagina si los gobiernos latinoamericanos promulgaron una ley en la actualidad que otorgara a los propietarios el derecho completo de explotar los recursos del subsuelo en sus propiedades. Es muy probable que se generará un gran interés y habría miles de personas buscando recursos para aprovechar en sus propiedades, ya que el petróleo sigue siendo un recurso valioso en la industria energética. Sin embargo, en la actualidad, estas oportunidades están limitadas principalmente a Estados Unidos, donde existe un marco legal que permite a los propietarios beneficiarse de los recursos del subsuelo en sus propiedades. Esto ha contribuido al crecimiento y desarrollo de la industria petrolera en el país. Es importante tener en cuenta que la situación no se ha mantenido fácil en todo momento. A lo largo de la historia, el mercado petrolero ha experimentado fluctuaciones y desafíos. Los precios del petróleo pueden ser volátiles, la demanda puede variar y la disponibilidad de recursos puede cambiar. Además, el desarrollo sostenible y la búsqueda de fuentes de energía más limpias también están influyendo en la dirección futura de la industria petrolera. En conclusión, mientras que en Estados Unidos los propietarios tienen la oportunidad de explotar los recursos del subsuelo en sus propiedades, en otros países esta posibilidad puede ser limitada. Sin embargo, la industria petrolera continúa enfrentando desafíos y evolucionando en un contexto global en constante cambio. En el último año, se ha vuelto más difícil aprovechar las tierras estadounidenses, pero esto se explicará mejor más adelante. Por ahora retrocedamos un momento a los Estados Unidos de 1890. En ese entonces ya había surgido un magnate del petróleo llamado John Rockefeller, fundador de una compañía llamada Standard Oil Company. Rockefeller se convirtió en una de las personas más ricas del mundo, y su compañía se volvió una de las más poderosas de la historia. Las exportaciones de petróleo y productos refinados como queroseno y gasolina eran enormes, lo que llevó a Rockefeller a ser tan poderoso como el propio gobierno. Sin embargo, esto no duraría para siempre. Llegó una mujer, en el estilo de López Obrador, llamada Ida Tarbell, quien expuso los secretos oscuros de Rockefeller y logró que el gobierno de Estados Unidos iniciara una demanda contra su compañía. La demanda fue exitosa y resultó en la división de la compañía en 34 empresas más pequeñas, algunas de las cuales aún existen, como ExxonMobil y Chevron Corporation. Más adelante, a principios del siglo XX, Estados Unidos experimentó una gran prosperidad debido a la venta de armas durante la Primera Guerra Mundial y al aumento en la producción de petróleo. Sin embargo, surgieron nuevos problemas. Aunque pueda parecer paradójico, el problema era la abundancia. La prosperidad entre 1914 y 1918 impulsó al país en todas las áreas, lo que provocó que el petróleo pasara de ser abundante a escasear. El petróleo era necesario para la electrificación del país con la invención de la electricidad, para impulsar las nuevas fábricas y para poner en marcha los nuevos automóviles, especialmente el modelo T de Ford. La situación se volvió tan intensa que entre 1915 y 1920, el consumo de petróleo casi se duplicó, alcanzando un 94%, lo que generó una crisis de transporte sin precedentes en Estados Unidos. La gente tenía mucho dinero para comprar, pero el petróleo era escaso y no había forma de transportar los productos rápidamente. En ese momento, México entró en escena. Ya se había convertido en el segundo mayor productor de petróleo del mundo y el número 1 en exportaciones.
Sin embargo, los estadounidenses no les gusta perder, por lo que Texas, California y Oklahoma aumentaron su producción de petróleo para suplir su demanda. Su recuperación fue tan exitosa que para 1926 los precios habían caído un 66% y Estados Unidos se volvía a ser autosuficiente. Obviamente, los mexicanos estaban enfurecidos. Primero, porque los estadounidenses dejaron de consumir petróleo mexicano y, segundo, porque olvidaron un detalle importante: seguir explotando sus propios pozos petroleros. Como resultado, hubo una fuerte declive en las exportaciones y no fue hasta 1962 que se descubrió un pozo rico en petróleo en la ciudad de Poza Rica, en Veracruz. Este pozo abasteció la producción durante muchas décadas. Irónicamente, Estados Unidos siguió siendo independiente en términos de energía petrolera, produciendo más de lo que consumía. Sin embargo, el problema que enfrentaron entre 1915 y 1920 volvió a ocurrir en 1948. Solo 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos volvió a experimentar un alto nivel de prosperidad, lo que resultó en más automóviles nuevos, más casas y un mayor consumo de electricidad, entre otras cosas. Esto llevó nuevamente a convertirse en importador de petróleo, pasando de ser independiente a depender nuevamente de otros países. Desde entonces, la producción de petróleo en todo el mundo ha variado considerablemente. En resumen, la historia del petróleo en Estados Unidos ha sido una montaña rusa de altibajos, desde los días de John Rockefeller y la Standard Oil Company, hasta la crisis de escasez de petróleo y la dependencia de importaciones. El país ha atravesado múltiples desafíos y transformaciones en su industria petrolera. El petróleo ha sido un recurso vital para el desarrollo económico y tecnológico de Estados Unidos, impulsando el crecimiento de industrias, el avance de la electrificación y la movilidad. Sin embargo, también ha planteado retos como la sobreexplotación, la escasez y la dependencia de fuentes externas. A medida que el mundo avanza hacia un futuro más sostenible y busca alternativas energéticas, el papel del petróleo está en constante evolución. Se están desarrollando fuentes de energía renovable y tecnologías más limpias para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La historia del petróleo en Estados Unidos es un recordatorio de la importancia de la diversificación energética, la innovación tecnológica y la planificación a largo plazo. La transición hacia una economía más sostenible y resiliente requerirá un enfoque equilibrado que considere tanto las necesidades presentes como las futuras. En definitiva, el petróleo ha sido un factor fundamental en la historia de Estados Unidos, pero el futuro energético del país y del mundo dependerá de cómo abordemos los desafíos y aprovechemos las oportunidades que surjan en el camino hacia una mayor sostenibilidad y resiliencia. Gracias por ver este video y te invitamos a que le des una pasada al canal para que te conectes y aprendas con nosotros todo sobre México y su historia. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.